Buenas tardes. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, abogado. Bueno, hoy vamos a iniciar ya con lo que es el contenido precisamente de esta tercera unidad. Bueno, lo vamos a ir haciendo como quien dice, voy tomando nota. Recuerden de que lo vamos a estar haciendo al revés, ¿verdad? Como habíamos platicado, vamos a ir preguntando, vamos a ir desarrollando la clase. Espero que hayan leído, ¿verdad? Por lo menos los primeros capítulos, que es lo más importante, ¿verdad? Para efectos de lo que es la clase. Bueno, vamos a ver, aquí tengo 20 participantes, vamos a iniciar por Avi. Avi. Dígame, licenciado. Ok, Avi. Bueno, quiero que me hable hasta dónde hemos llegado. Quiero que me haga una retrospectiva, una breve explicación de todo el proceso de investigación científica que hemos desarrollado hasta llegar a lo que es la población y muestra. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahorita? ¿Alguien que le ayude? Hemos estado aprendiendo a cómo se hace el planteamiento del problema y dentro de eso a plantear los objetivos y las preguntas generales, preguntas específicas y también cómo de estas salen los objetivos generales, el objetivo general y objetivos específicos. Uh-huh. Así es, o sea que primero concebimos la idea de investigación, definimos el tema, sacamos el producto que es el título, después planteamos las preguntas de investigación, planteamos objetivos, planteamos una justificación para desarrollar lo que es el estudio, empezamos a trabajar en un fundamento teórico que es el marco teórico, planteamos hipótesis, definimos el tipo y el diseño de la investigación y ahora lo que nos toca pues entonces es llevar a cabo lo que es la población o muestra que se va a desarrollar dentro de la investigación. Ahora, dentro de lo que ustedes han leído en este contenido, estimados, quiero que ustedes me expliquen, a grosso modo, en qué consiste definir la población y muestra objeto de estudio. Abogado, buenas tardes. Bueno, yo lo que he entendido con lo que he leído es prácticamente es que analizamos las características de las personas que van a ser parte de nuestro objeto de estudio. Eso es lo que tengo entendido. O sea que, por ejemplo, si hacemos una investigación respecto a la falta de desempleo en Honduras, tenemos que darnos un límite, o sea, un alcance, la edad, digamos. Si queremos saber la opinión de los jóvenes acerca del manejo del gobierno, acerca de la falta de oportunidades aquí en el país, entonces tenemos que primero hacer como un alcance, la edad, porque como eso es algo tan variado, es algo tan general, entonces tenemos que hacer algo de ir a lo específico, de lo general, ir a lo específico. Entonces, prácticamente nos planteamos a qué población de jóvenes, a qué edad y qué lugar también queremos enfocar nuestra investigación. Prácticamente son como las características que de las personas, de los sujetos o las personas que van a ser parte de nuestro estudio. Exacto, bien lo dijo usted. O sea, aquí el interés dentro de la investigación es definir quiénes y qué características deben de tener los sujetos
Que en este caso, ¿quiénes pueden ser? Vaya, como usted bien dijo, si estamos investigando, por decir así, desempleo, tenemos que orientarnos a cierta parte de sujetos. Pueden ser personas, pueden ser organizaciones, pueden ser situaciones, pueden ser factores que estén dentro de lo que es el objeto de estudio, ¿verdad? En otras palabras, ahí lo que nos planteamos son los conceptos más relevantes que debemos de tomar en cuenta dentro del proceso de investigación. ¿A qué personas, por ejemplo, vamos a preguntar sobre el tema en particular? Si vamos a preguntar, por ejemplo, a expertos o vamos a ir a un material especializado. Ahora, todos estos aspectos que hablamos dentro de lo que es la población y muestra es una recopilación de información que nosotros vamos a desarrollar dentro de un procesamiento de la misma, en donde la vamos a analizar, la vamos a discutir, y usualmente a todos estos aspectos que están relacionados con lo que es la población y muestra, pregunta de examen. ¿Cómo se le conoce a todo esto? Se le llama estrategias metodológicas de la investigación. No se les vaya a olvidar que eso está precisamente en el primer párrafo de la página número 160 de lo que es el primer capítulo 7.9 de la población. Ahora, usted mencionó algo importante y son algunos de los elementos para definir la población. Pero antes de definir los elementos, ¿qué es una población? A ver, ¿qué es lo que ustedes entendieron? Yo sé que ahí hay dos definiciones, pero quiero que ustedes me digan su propia definición. ¿Qué es población? ¿Alguien más? Ya participaron dos compañeros. Veamos, Adriana Sierra. Abogados son las personas que habitan en un determinado lugar. Pueden ser, sí, pueden ser las personas, ajá. Pero ojo, cuando hablamos de población dentro de una investigación, ¿a qué se refiere? Porque en el capítulo 7.9.1, Frasica y Hani definen lo que es la población. ¿Alguien más? Abogado. ¿Sí? Hola, ¿me escucha, abogado? Sí, la escucho, Catherine. Bien, bueno, lo que yo entendí sobre lo que es población es como el conjunto de elementos o individuos. Todos estos poseen las mismas características y de aquí es de donde se toma la muestra para realizar la dicha investigación. Así es. En otras palabras, lo que usted va a hacer es que va a escoger a un grupo de personas dentro de estos sujetos sobre los cuales, pues, lo que vamos a llevar a cabo vas a hacer precisamente lo que es la investigación objeto de estudio, ¿verdad? ¿Por qué decimos que pueden tener características similares? ¿Por qué creen ustedes? A ver, alguien que tal vez por lógica podamos verlo en ese sentido. O que podemos hacer inferencias, dice la definición de Hani. ¿A qué se referirá esto? Ajá. Buenas tardes, abogado. Buenas, dígame. ¿Será porque tenemos que elegir tenemos que elegirlo nosotros una cantidad X o elegir la población que se va a hacer la investigación? No es al azar. Puede ser al azar, David, o Ok. puede que no sea al azar, ¿verdad? Eso es lo que, ese es otro de los temas que vamos a tocar más adelante, porque para definir una población, primero definimos la población, vaya, por ejemplo, les voy a citar un ejemplo. Imagínense que nosotros queramos investigar dentro de lo que es la población económicamente activa de Honduras, personas que tienen problemas con el empleo. Si hablamos de definir una población, eso significaría que tendríamos que considerar a todas aquellas personas, sea de cualquier sexo, sea de cualquier, bueno, lo único que sí
tiene que ser mayor de edad. ¿Por qué? Porque hablamos de una persona económicamente activa, aunque también sabemos que hay menores trabajando, que esa es otra historia también que se puede catalogar para poder definir la población. De ahí, precisamente, de poder tomar características similares. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, personas, ¿verdad? Sean mujeres, sean hombres, ¿verdad? Que se dediquen a una actividad productiva dentro del país. Entonces, a esas personas que son activas dentro de lo que es el desarrollo de cualquier tipo de trabajo, son las que nosotros seleccionaríamos como población. Si hablamos de un poco más, de casi, bueno, creo que somos ya casi 9 millones de habitantes. De acuerdo al nuevo censo, no lo he visto, creo que el último dato que tengo es de 8.6 millones aproximadamente, pero creo que ya estamos rebasando los 9 millones. De ahí, no todos son sujetos de escoger dentro de esa población, porque la característica similar que estamos tomando, ¿cuál es? Económicamente activos. Si hablamos de económicamente activos, sabemos que hay algunas personas que no están dentro de ese grupo. ¿Como quiénes? Pueden ser niños, menores, pueden ser adultos mayores, ¿me entienden? Pueden ser personas que de repente tengan algún tipo de problemas de capacidad en cuanto al desarrollo de una actividad. Entonces, si nos vamos a los datos que tiene el Instituto de Estadística, aproximadamente puede ser entre más o menos unos 5.6 millones a 6 millones de personas que estaríamos escogiéndolos como población sujeto de estudio. Y ahí la categorización de escoger una muestra. ¿Por qué? Porque imagínense investigar a 6 millones de personas. Es algo bien complicado. Imagínense, todavía escoger a un grupo de miles, no digamos que estamos hablando de más de 6 ceros, 9 ceros, en cuanto a lo que es la definición de millones de personas. Ahora, una pregunta. Y el compañero pues no andaba mal en ese sentido. Hay ciertas definiciones que nos toca escoger. La compañera, a ver, ¿quién fue que me participó? Si no me recuerdo, creo que fue Clara, no estoy seguro, pero sí alguien me dijo. Sí, fui yo, abogado. Ok, dentro de su participación me había dicho que hay ciertas definiciones para poder definir la población. Usted me mencionó el alcance. ¿Qué otras definiciones pueden estar orientadas para definir lo que es una población? Yo aquí les dije un ejemplo a grosso modo, pero ¿qué otros aspectos son considerados para poder escoger una población? El tiempo. ¿Javi? El tiempo. El tiempo, sí, ese es un alcance. ¿Qué otro aspecto? Las unidades de muestreo. Así es. Por ejemplo, una persona puede ser un sujeto, puede ser una unidad de muestreo, si está considerada dentro de dicha población para poderse estudiar. Así es. ¿Qué más? Los elementos. En este caso, los elementos, si usted se fija, son las mismas unidades de muestreo, pero de manera general. Las unidades son de manera particular. Esa es la diferencia. Yo creo que ustedes ahí vieron un ejemplo. No sé si ustedes se recuerdan. Creo que el ejemplo que ahí les plantea César Bernal es sobre un análisis del sector del cuero y calzado en el país. Entonces, él establece esos 4 elementos. El alcance lo define en un espacio físico geográfico. ¿Cuál es? Las 5 principales ciudades capitales. Él menciona capitales en el sentido de que ahí es donde se desarrolla este sector del cuero y calzado. Si fuera en nuestro país, de repente fuera
en las cabeceras departamentales más importantes donde se desarrolla este rubro, por decir, como para citar un ejemplo, que normalmente es en el norte del país y aquí en la zona central. Entonces, ese sería el alcance. El tiempo. ¿Por qué definimos tiempo? A ver, alguien que me pueda responder. Eso no está en el material, eso lo sacamos por deducción propia. ¿Por qué se seleccionará un tiempo? Ajá. Díganlo sin pena. Creo que sería para hacer un estudio más profundizado durante esa temporada de tiempo, entre esos años, porque si abarca muchos años, una investigación sería muy larga y no tendría un fin. Así es. Por eso la delimitación más clara, como bien lo dice usted, definimos tiempo, definimos un espacio geográfico. Se fijan que dos de esos elementos siempre están muy remarcados, ¿verdad? Dentro de lo que es el planteamiento del problema de investigación, que fue el proceso que vimos en la unidad pasada. Bueno, esos son los 4 elementos. Y las unidades de muestreo y los elementos, pues los elementos vienen a ser el todo y las unidades de manera particular, que en este caso son las empresas que se dedican a esta función. Bueno, hablemos un poquito. Bueno, la definición, pues saben que ahí hay 2 definiciones. Tal vez una de que no mencionamos fue la primera, porque la de Hani sí la mencionó una de las compañeras. Es que en Frasica menciona que es el conjunto de todos los elementos que refiere a una investigación. Pero ojo, también se puede definir, de acuerdo a Frasica, el conjunto de todas las unidades de muestreo. Ojo, ¿verdad? O sea, si hablamos de una población, imagínense, les hablé de la población de Honduras, que son económicamente activas, no son los 9 millones. Ojo, sino que dentro de ese mismo, yo les puedo definir como una población también. Imagínense que estemos viendo el problema de la educación superior en Honduras y hablemos como sujetos de estudio a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Quiénes serían? Bueno, los estudiantes legalmente matriculados, esa sería la población. Entonces, ahí hay que definir cuál va a ser el alcance, cuál va a ser el tiempo, cuáles van a ser los elementos y cuáles van a ser las unidades de muestreo. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, al definir una población, es exactamente dentro del planteamiento objeto del problema, cuáles van a ser los elementos que nosotros vamos a estudiar en los términos que nosotros definamos como población o objeto de estudio. Y de ahí, claro, cuando veamos que es una cantidad X y que de repente no podamos estudiarla en su totalidad, entonces nos va a tocar definir lo que nosotros llamamos como muestra. Claro, lo vamos a ver más adelante. Bueno, veamos ahora. Pasemos al siguiente tema, marco muestral. Vaya, Axel, ¿qué es un marco muestral? Hágamelo con un ejemplo. ¿Me escucha, Axel? ¿Me escucha? ¿Sí? El marco muestral es una lista de los elementos Ajá. que conforman el universo que está por estudiarse. Vaya, imagínese, Axel, que vengo yo y le digo a usted, defíname el marco muestral que definimos dentro de lo que es la población de los ciudadanos mayores de 18 años inscritos en el Registro Nacional de las Personas. ¿Cuál sería el marco muestral de esa población? ¿A dónde me tengo que remitir yo para poder definirlos como parte de la población? Vaya, imagínese, usted como abogado acucioso, necesito investigar a todas esas personas.
¿Cuál sería? Sería al registro de estas personas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿de dónde lo obtendría usted? ¿De qué lugar? Usted como abogado, ¿a dónde tendría que remitirse para poder obtener este marco muestral? Sería en el registro. Sí, Registro Nacional de las Personas. Usted tendría que sacar el listado de todo ese universo. O sea, estamos hablando de todos los mayores de ¿cuánto? De 18 años. 18. Sí. Ahora me entiende que es un marco muestral. Sí. Ahora, sáqueme otro ejemplo usted. A ver, imagínense ¿qué tema ustedes definieron? A ver, dentro del problema que ustedes investigaron como grupo. Sobre el desfalco del seguro. Del seguro social. Bueno, sí. Entonces, ¿quiénes serían, de acuerdo al estudio, las personas a ser investigadas dentro de esa... Vaya, si pudiéramos decir, vaya, si habláramos del problema en cuanto al despilfarro, digamos, de recursos del seguro social. Serían las personas encargadas del seguro social. Sí, podría ser. Las autoridades que llevan a cargo en la parte administrativa del seguro. Sí, y también, si lo vemos desde el enfoque de quienes son parte de la seguridad social, porque recuerde que también son parte como variables, objeto de estudio, porque quienes son los principales afectados, son los agremiados, ¿verdad? Sí. Entonces tendríamos que ir a lo que es el Instituto Hondureño de Seguridad Social, al área de Secretaría General, a poder determinar ese marco muestral. ¿Quiénes son las autoridades? ¿A dónde las ubicamos? ¿Cuáles las áreas? ¿Y cuáles son los agremiados que son parte del Instituto Hondureño de Seguridad Social? No es fácil, ¿verdad? Pero es parte de esa investigación definir lo que es una población. Ok, excelente, Axel. Veamos, sigamos. De acuerdo a la teoría, lo que nos toca más adelante es definir una muestra. Vaya, ahí yo sé que de repente no está una definición propiamente dicha, pero ¿qué será una muestra, estimadísimos? Son el conjunto de datos elegidos al azar, abogado. Ojo, Valeria, puede ser escogido al azar o no pueden ser escogidos al azar, ¿verdad? Pueden ser cualquiera de las dos cosas. Ahora, ese conjunto de datos pueden ser sujetos, pueden ser organizaciones, pueden ser personas, ¿me entienden? Puede ser todos esos elementos, pero ¿de dónde sacamos esa muestra? Es la selección de la población que se hizo anteriormente. Así es. La muestra la sacamos del universo. Ahora, le pregunto, veamos, Lourdes. ¿Lourdes Burgos? Sí, abogado. Ok, Lourdes, una pregunta. Si nos toca sacar esa muestra, de acuerdo a su parecer, ¿qué características debe de tener esa muestra en relación a su población? Puede ser de acuerdo la muestra, de acuerdo a las algunas fórmulas o parte representativa de la población a investigar, abogado. Eso es importante, Lourdes. Hay ciertas características que nosotros tenemos que copiar del universo. En otras palabras, la muestra tiene que ser algo así como ¿qué? Una pequeña ¿qué? Una pequeña porción del total. Así es. La muestra, porción, una parte representativa de la población. Ese es el término adecuado, Lourdes. Y también David, es representativa. Y como es representativa, debe de tener características muy similares al universo. Vaya,
¿Por qué les traigo a colación esto? No sé si algunos de ustedes se han preguntado cuando se hacen esas investigaciones. Vaya, por ejemplo, las que hace esta empresa encuestadora a nivel de Honduras, creo que es Gallup, si no mal recuerdo, que son compañías que sacan encuestas en cuanto a lo que es el pareceres de todo Honduras. Pregunta, ¿cuánto creen ustedes que ellos determinarán como parte? El universo es todo Honduras. Ojo, son los 18 departamentos. Pero de esos, ellos seleccionan una muestra. ¿Algunos de ustedes han leído las letras pequeñas de la encuesta en donde dice cuáles fueron las cantidades de las unidades de muestreos? ¿Cuántos se imaginan que puede ser? Imagínense, somos casi 9 millones. Para que sea una parte representativa, ¿alguna idea? Creo que eso depende del departamento. Me imagino que al que tiene mayor población, pues se le saca otro tipo de porcentaje. No, pienso yo que no es igual para todos los departamentos. ¿Ah? ¿Alguien más? Ahí tiene un poquito de razón de ser. Está muy bien. A ver. ¿Alguna idea? En algunas encuestas he escuchado que han tomado muestras hasta de 2,000 personas. Imagínense. Exacto. Sí. Y es muy cierto, estimada. Pero yo me pongo a pensar, estamos hablando que ahí se deben de tener ciertas características. Decimos que deben de ser similares. Pero imagínense, sacar 2,000 personas de una relación que de repente es mucho mayor en cuanto a población, como que parece que no fuera representativa, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, de ahí definimos las cualidades de una buena muestra. Esta lectura está en el material de María Antonieta Tapia, que es el otro material que yo les pedí que leyeran. Vaya, alguien que me diga cuáles son esas 3 cualidades que debe de tener una buena muestra. Bueno, según el texto, ser representativa o reflejo general del conjunto o universo que se va a estudiar, reproduciendo de la manera más exacta posible las características de este, que su tamaño sea estadísticamente proporcional al tamaño de la población, que el error muestral se mantenga dentro de límites aceptables. Así es, Kenny. Entonces, si se fija, ¿cómo es ese jueguito de poder seleccionar? Vaya, si yo digo que más o menos, ¿cuánto debería de ser? La proporcionalidad de una buena muestra en relación a su población, bien lo dice la característica. La población debe de ser una parte representativa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Bueno, como dicen varios de ustedes y que dentro de la teoría lo pudimos haber leído y como bien lo sacó Kenia, ahí es cuando jugamos entre lo que es parte representativo y el error muestral. Entonces lo que hacemos es un análisis estadístico. ¿Se recuerdan ustedes que para poder llevar esta clase tuvieron que haber visto estadística social, verdad? Entonces, como estadística social, entonces ahí es cuando determinamos y sacamos algunas reflexiones estadísticas. No lo vamos a ver, ¿verdad? Pero sí, de alguna manera, para poder determinar lo que nosotros decimos, que es el tamaño de la muestra, que es el siguiente tema que está en la página 162. ¿Cómo se saca el tamaño de la muestra?
Bueno, hay que tomar algunos criterios que, como bien decimos, deben de ser criterios estadísticos. Entonces, hay que establecer algunas técnicas y algunos métodos de muestreo. Entonces, ahí es cuando hablamos de los métodos de muestreo. Por eso algunos de ustedes dicen que la selección de las unidades de muestreo debe de ser al azar. Pero otras veces también no necesariamente tiene que ser al azar. Pero ojo, esas son las 3 características, o si podréis decir las 3 cualidades que debe de tener una buena muestra. De acuerdo a los estadistas, el error de muestra debe de ser más o menos 2%, de forma positiva o de forma negativa. Y la proporcionalidad debe de ser de aproximadamente entre más o menos un 5 a 10%. Ahora, eso nos lo dice diferentes tipos de teoría, pero va a depender también del tamaño de la población, de sus características. Depende de la investigación, depende también de la hipótesis, depende del diseño de investigación. Ojo, ¿verdad? Todos esos elementos, para poder sacar el tamaño de la muestra, tenemos que tomarlos en cuenta. Ahora, algo que no se nos puede olvidar es cuáles son los pasos para seleccionar una muestra. ¿Cuáles son? Esa es pregunta de examen. Y tienen que decirlos en orden, estimados. A ver, ¿cuáles son los pasos para determinar la muestra? Definir la población. Ajá, ese es el primero, sí. Identificar el marco muestral. Así es. Sacar de dónde va usted a sacar la muestra. 3. Determinar el tamaño de la muestra. Así es, sí. Después, elegir el procedimiento del muestreo. En este caso, si usted va a definir un muestreo que donde va a ser probable escoger a diferentes personas de manera aleatoria, o definir un tipo de muestreo en donde no va a ser probable seleccionarlo de esta forma. Y por último, seleccionar la muestra. Así es. Entonces, de ahí definimos 2 tipos de métodos de muestreo. Vamos a ver si de repente le entendieron. ¿Cuáles son los métodos probabilísticos? Valeria mencionó los probabilísticos. Vaya, alguien al azar, Merari, Henry, que no me han participado todavía. ¿Qué son los métodos probabilísticos? Esos están en el material de María Antonieta Tapia, ahí están definidos. Abogado, los métodos de muestreo probabilístico es el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, muestreo estratificado, estratificado, exacto, muestreo por conglomerados, muestreo de áreas y muestreo polietápico. Bueno, polietápico. Ahí son 6 tipos de muestreo. Pero los probabilísticos, ¿qué significa? ¿Se recuerdan que yo les dije que leyeran el material de María Antonieta Tapia, verdad? Ahí el de apuntes. Ahí está definido. Si se fijan, no está definido dentro del texto de Bernal, pero es seguro que dentro del texto de Tapia también podemos preguntar. Ahora, Valeria ahí mencionó algo importante, y es que la muestra probabilística, todos los elementos de la población son escogidos como, vamos, alguien que me ayude ahí. De manera aleatoria o al azar. Así es, sí, así es. Aleatoria o al azar, ¿verdad? Tienen la misma probabilidad, ¿verdad, licenciada? Sí, todos. Imagínense que yo venga y les diga, miren, vamos a sacar el índice de repitencia en la clase de métodos. Entonces, para poder determinar una muestra, tenemos que seguir aquellos 5 pasos. ¿Se recuerdan? Que fueron los que mencionó la compañera. Ahora, para poder definir un método de muestreo, yo puedo decir, bueno, a mí me gustaría de repente, para ver el índice de repitencia, pues tomarlo con un método probabilístico. Cuando decimos un método probabilístico es que tenemos que ser
sacar dos pasos. Primero, vamos a determinar el tamaño de la muestra y segundo, de ahí vamos a escoger de manera aleatoria a quienes le vamos a aplicar una técnica de recopilación de datos. Por decir así, vamos a preparar una encuesta y esta encuesta va a ser la técnica que le vamos a aplicar. Imagínense que son, en este periodo creo que son un total de 4 secciones de métodos y técnicas. 4 o 5, no estoy seguro. Si hablamos de 4 o 5 aproximadamente, el universo es de 200 estudiantes. ¿Cuál va a ser el marco muestral? Bueno, tenemos que pedir el listado a registro, que en este caso nos va a sacar el listado de cada una de las secciones. Yo tengo 2 secciones. Entonces, yo de ahí voy a determinar cuál va a ser el tamaño. Aplico lo que es una fórmula estadística para poder determinarlo en base de 200. Y determino que esa muestra que yo voy a escoger va a ser de 25 estudiantes. ¿Ok? Pero como digo que va a ser al azar, entonces, entre esas 4 o 5 secciones, ¿cómo creen que los puedo hacer? Al azar es que puede ser cualquiera de los que están ahí ser escogidos. En otras palabras, yo veo el listadito y digo yo, Tim Marín de Dopingüe, Cucaramátara, este fue. Entonces, de ahí empiezo a seleccionar cada una de las unidades de muestreo, que van a ser un total de 25 estudiantes. Entonces, la característica es, en este sentido, es aleatorio. ¿Ok? Aleatorio. Entonces, y es al azar, ¿verdad? Esa es la característica primordial. Bueno. Abogado, o sea que el muestreo probabilístico es cuando hacemos un análisis de grupos pequeños de una población. Puede ser, porque si usted se fija, normalmente es cuando nosotros de alguna manera nos permite escoger ciertas características o ciertos criterios. Ajá. Por otro lado, también pueden ser grupos numerosos. ¿Por qué le explico de esta manera? Porque, vaya, por ejemplo, es más fácil si lo hacemos de la otra manera, que es la no probabilística. No sé si usted se fijó, Clara, ¿cuál es la no probabilística? ¿Cuál es la característica en contrario sensu de la probabilística? Que sus resultados son generalizables a la muestra en sí, no son generalizables a una población. Exacto. Entonces, aquí dio la respuesta. En otras palabras, la primera es la que más se aplica a grupos más grandes, claro. En este caso, la probabilística, ¿por qué? Porque son generalizables a la población. ¿Ok? Ah, ok. Mientras que los no probabilísticos son más aplicados a grupos pequeños. ¿Por qué? Porque los resultados, como dice Adriana, contrario sensu, son generalizables a la muestra. ¿A quiénes nos toca? Me toca decir, vaya, por ejemplo, de un grupo de repitencia, ¿a quiénes voy a escoger? A los que han repetido la clase de método, ¿sí o no? Entonces, ya tengo un criterio de selección. No lo voy a escoger a todos, puede ser al azar. Allá deja de ser probabilístico y se convierte en no probabilístico, ¿verdad? En este sentido, el no probabilístico depende de un criterio que yo tenga, ¿verdad? O varios criterios. Vaya, puedo decir por criterio de sexo, por criterio, por ejemplo, de edad, de ingreso socioeconómico. Va a depender de las características de lo que es el contexto de lo que yo estoy investigando. ¿Ok? Ok, abogado, gracias. Vaya, pues. Bueno, excelente. Vamos bien, miren, para que se fijen. Podemos ir desarrollándolo de esta manera y ustedes de alguna manera pueden ir aprendiendo un poquito más. Ahora, veamos los dos subtipos de las muestras probabilísticas. El aleatorio simple, ya la palabra misma lo dice. Al azar, ¿ok? Y se hace a partir de listas. Pero, ¿qué será la muestra estratificada? Alguien que me dé alguna respuesta. Ahí la definición no está muy clara, pero ahí dice algo en cuanto a lo que es la definición de estratos.
es hacer una división por grupos homogéneos. Entonces, por eso dice que por estratos y ayudaría como para identificar el cambio de la variable de acuerdo a estas características que tienen ellos, de acuerdo a su grupo. Ajá. Ahí vamos bien, Olman. ¿Está bien? Así es. ¿Qué es un muestreo estratificado? ¿Cuál cree usted que es la característica? Tomar submuestras. ¿Sí? O subgrupos, ¿verdad? En otras palabras, ¿qué hacemos? Dividimos la población en grupos, en distintos subgrupos. ¿Y cómo le llamamos a estos subgrupos? Le llamamos estratos. Ahora me entienden. En otras palabras, es como que yo les diga, de estos 25 estudiantes, vamos a definir un muestreo estratificado y vamos a definir 5 grupos de 5. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos el muestreo estratificado? Bueno, definimos la población, que ya lo tenemos. Elegimos las variables que nosotros pretendemos tomar en cuenta. Vaya, ¿cuáles son esas variables? Estudiantes, repitentes y, vaya, que sean de la clase de métodos. Esas son las variables para definir dentro de cada estrato. Después definimos cada elemento de la población y le damos y le identificamos. Ajá, ¿qué significa? Que pertenezca a un determinado grupo o estrato o una sección y definimos un tamaño. Vaya, yo aquí ¿qué hice? Si son 25 y definimos 5 subgrupos, ¿cada grupo de cuánto es? De 5. Ahí es donde determinamos el tamaño de cada estrato. Y después, al azar, dentro de cada estrato, obtenemos un número específico de muestra, ¿verdad? ¿Me entienden? Vaya, es como que de repente vamos a hacer algo. Veamos, si dividimos la población de una ciudad en estratos, por ejemplo, puede ser edad, en distintos tamaños. 70% de adultos y 30% de niños. Al tomar la muestra, los estratos de adultos y niños deben de tener el mismo peso. En otras palabras, dentro de lo que es 70 de adultos y 30% de niños. Esta debe de ser uniforme, o sea, en otras palabras, todos los estratos tienen que tener el mismo peso, sin importar el tamaño que tiene la población. Entonces, aquí ya cambiaría. Entonces tendríamos que definir grupos dentro de lo que es 50% de adultos y 50% de niños, ¿verdad? Dentro del tamaño de los estratos, definimos proporcionalmente, en estadística se llama una desviación estándar. O sea, ¿cómo sacamos esa desviación? Se realiza en base a las variables que estudiamos, ¿verdad? Y esa variabilidad puede ser interna o puede ser externa. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de la validez en cuanto al diseño de investigación? Entonces, esa variable puede cambiar por algunas características de los sujetos. Vaya, por ejemplo, en este caso hablamos de adultos y niños, pero podríamos hablar también de adultos, mujeres y hombres, niños, mujeres y hombres, ¿ok? Y de esta manera, destacar, investigar algunas particularidades dentro de cada grupo específico de la población. ¿Cuál es la ventaja aquí? Que vamos a hacer estimaciones en general, pero también lo vamos a hacer por cada estrato. ¿Cómo definimos cada estrato? De acuerdo a ciertas características. ¿Cuáles fueron las características de estos dos estratos que definimos en este ejemplo? Uno que son los adultos y otro que son los niños, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí nos toca estimar cuál es la relación que existe entre los diferentes grupos, que por eso se llama estratificado, ¿verdad?
Pero, ¿qué hay que hacer en ese sentido? Hay que requerir mayor información para poder estudiar la población en general. Pero ojo, la característica que siempre va a prevalecer aquí, estimadísimos, es que es siempre al azar, ¿verdad? Es al azar, ¿ok? Como que les hablé un poquito en chino, ¿verdad? Bueno, yo espero que me haya dado a entender, ¿ok? Sí lo hizo. Bueno, pues, bueno, ya me estaba emocionando, faltan 3 minutos. Bueno, jóvenes, nos conectamos. Hoy es jueves, ¿verdad? Sí, hoy es jueves. Nos conectamos la próxima semana. La próxima semana creo que nos vamos a conectar en 3 oportunidades. Yo el lunes les voy a informar qué días nos vamos a conectar. Pero esta va a ser la temática que vamos a estar desarrollando. Les pido, por favor, lean el contenido, analícenlo, no solamente quédense ahí con lo que está encima, no, sino que traten de profundizar un poquito. Ahí tienen suficiente bibliografía dentro del material didáctico que les proporcionamos, como para que ustedes puedan entender un poquito más. Vean, por ejemplo, en este caso de este tema, del tipo de muestreo. No es un tema tan sencillo, ¿verdad? Para ello, hay que leer un poco, ¿verdad? Bueno, solamente, estimados, no sé si tienen alguna duda hasta acá. Por el momento no, abogado. Bueno, yo sí, ok. pero se la hago en la próxima, abogado. Ah, vaya pues, está bien, Olman. Entonces nos conectamos la otra semana. Tengan feliz fin de semana, ¿verdad? Y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Ok, abogado, gracias. Abogado, igual. Gracias, Bueno, abogado. hasta luego. Gracias, Bye. abogado.